Bien, vamos a otro tema. Más del 50% de los contagiados por COVID-19 en nuestro país, fíjese que son menores de 40 años. Si bien el grupo de mayor riesgo son los adultos mayores, las cifras demuestran que el coronavirus afecta a todos sin importar la edad. Queremos hablar de este tema a esta hora con el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Doctor, gracias por esta conversación. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. A ver, en la introducción daba este dato, porque la autoridad sanitaria ha sido bien reiterativa en decir este virus ataca a cualquiera. Claro, los grupos de riesgo podrán estar enfocados en los adultos mayores, pero aquí la edad no es impedimento para contagiarse y el problema es que los jóvenes, que generalmente no tienen síntomas o tienen síntomas más leves, salvo algunas excepciones, desgraciadamente, pueden generar un mayor contagio al resto. Efectivamente, tal como usted lo señala, todos los grupos etarios pueden infectarse por igual. Lo que pasa es que la manera en que se manifiesta y la gravedad potencial y el eventual riesgo de muerte va aumentando con la edad. Sabemos que más del 80% de las personas que han fallecido en nuestro país son personas mayores de 60 años. Pero también tenemos casos complicados y casos de fallecimiento en personas más jóvenes, especialmente si tienen alguna condición preexistente de salud. ¿Por qué se infectan más las personas más jóvenes? Bueno, probablemente porque son las que están más circulando, teniendo contacto con otras personas, saliendo a trabajar, algunos, etc. Entonces, muy importante insistir, ¿no es cierto?, en las medidas, ¿no es cierto?, y en los resguardos y en la responsabilidad de la gente joven. La gente joven porque, si bien es cierto, ellos pueden llegar a tener un cuadro no tan grave, ellos también son vectores de este virus para personas mayores, familiares muchas veces de ellos mismos, ¿no es cierto?, y que pueden terminar con complicaciones graves e incluso fatales. Claro, y ese es justamente el riesgo y lo hemos visto en casos ya que rayan más allá de la locura, digamos, por ejemplo, estas fiestas que se organizan, estas reuniones de generalmente gente joven, y no solamente acá en Chile, ojo, porque ha sido un tema de discusión a nivel internacional. La juventud, claro, es muy solidaria, tiene creatividad, pero desgraciadamente como que no ve el riesgo de esta situación. Y más que el riesgo de uno, doctor, no sé cómo lo ve usted, el riesgo que puede tener para los demás. Y ni siquiera gente tan lejana, familiares, cercanos, papás de amigos, quién sabe. Lo hemos visto desafortunadamente. Sí. Y en este caso no digo que haya sido una irresponsabilidad, en muchos casos las personas se han infectado sin saberlo, cuando van a su trabajo, etcétera. Pero desafortunadamente a consecuencia de ello han terminado contagiados, por ejemplo, adultos mayores que viven con ellos, otras personas enfermas, muchos de los cuales han terminado complicados, incluso algunos fallecidos, lo cual es una pena enorme, ¿no es cierto?, para esa familia. Y eso tuvo que ver, ¿no es cierto?, con que no tuvo la suficiente protección ese adulto mayor. Lo que usted señalaba, estas conductas ya francamente irresponsables, estas fiestas, etcétera, yo también ahí pediría que no solo se deje eso en manos de los vecinos, ¿no es cierto?, sino que también la autoridad sea muy firme, ¿no es cierto?, en las sanciones en esos casos, porque eso no puede seguir, ¿no es cierto?, no se puede permitir situaciones como esa. Doctor, y siguiendo con ese punto y con ese rango a menores de 40 años, el 53% de los contagiados tiene ese rango de edad, por eso hablamos de jóvenes. Claro, uno ya a los 35 años quizás no es tan joven, pero igualmente lo vamos a considerar. Muy jóvenes, muy jóvenes. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Oiga, yo decía, los jóvenes, claro, pueden tener el virus, pueden ser vectores importantes de contagio, pero que no se confíen también, porque pueden tener complicaciones importantes por este coronavirus. Este coronavirus, lo ha dicho varias veces el ministro Mañalich, no discrimina. Y también puede haber un riesgo importante para su propia salud. Sí, exactamente. La mayoría de los casos, hay que sí decirlo, son personas que tenían algún factor de riesgo, ¿no es cierto? Una diabetes, algún tratamiento inmunosupresor. A veces es solo una situación de obesidad, por ejemplo, que no es tan infrecuente en la gente joven. No tiene ninguna otra enfermedad, pero tiene una obesidad importante y eso puede ser un factor de riesgo para terminar en la UCI conectado a un ventilador mecánico y me ha tocado verlo personalmente. Así que, como le digo, cuidado, la precaución es para todos, Los que tienen mayor riesgo de complicación y mortalidad son los mayores, pero todos podemos complicarnos y también podemos ser un vector, insisto, para nuestros adultos mayores que viven con nosotros o que son cercanos a nosotros. Justamente lo estamos viendo a esta hora, doctor, en el generador de caracteres, como se llama, 12% de los menores de 40 años requiere hospitalización.
es un 12%, no deja de ser un porcentaje bien relevante. Lo quiero llevar al tema más macro, doctor Pérez, agradeciendo estos minutos con nosotros. La situación epidemiológica, ya el ministro Mañalich señaló que todos los modelos se cayeron como castillos de naipes, viene una época bien oscura en términos de esta crisis sanitaria y los números van a seguir sorprendiendo para mal, de una forma negativa. La red asistencial está al límite, si es que no en algunos casos ya lo superó hace bastante tiempo. La preocupación por los próximos días, por las próximas semanas, ya esta discusión del pic, cuándo llegaremos al pic, un poco ya ha pasado a segundo plano, ¿no? Hay que estar preocupados del día a día, como decía el ministro Mañalich. Sí, bueno, estamos, yo diría, en una situación de pic, si usted quiere. Pueden haber pic mayores, Claro. pic menores, pero estamos en una situación compleja de más de 4.000 casos cada día, ¿no es cierto? Nuestros hospitales llenos, nuestra unidad de pacientes críticos llenos, ya incluso teniendo que trasladar a otras regiones a pacientes que requieren ventilación mecánica, se han abierto nuevas camas, hospitales de campaña, etcétera. Así que la situación está muy difícil, es lo que estamos viendo, esta situación de personas, ¿no es cierto?, en la ambulancia que no pueden ingresar a los hospitales y que pasan horas ahí. Pensemos en ese paciente, ¿no es cierto?, pensemos en ese personal de salud, etcétera. Así que todos contribuyamos, ¿no es cierto?, a no tener más casos, porque ya el sistema nos está dando abasto, ¿no es cierto?, y podemos lamentar situaciones en que personas que requerían algún manejo crítico, ventilador, puedan no tener acceso, y eso no queremos que ocurra como ocurrió en otros países, y eso depende en buena parte de todos nosotros. Claro, de hecho ya se están aplicando nuevas terapias para llegar a la posibilidad de ir destinando ventiladores mecánicos a situaciones más graves. Por ejemplo, la oxigenación de alto flujo ha estado bien en boga durante esta semana y otros también estrategias para poder ir en ayuda de los traslados, para ir sacándole presión a esta red hospitalaria, especialmente en la región metropolitana. No es por ser centralista, pero es donde se concentran la mayor cantidad de casos. Doctor, en ese punto también la estrategia de mantener las cuarentenas en la situación de las 38 comunas de la región metropolitana, ¿es una estrategia eficaz? ¿Podría tener efecto ya en una semana, 2 semanas más? ¿Qué cree usted? Bueno, eso es lo que esperamos. Mire, hay que volver a recordar que aquí no tenemos fórmulas mágicas. O sea, no existe una vacuna, ¿no es cierto? No existen tratamientos que se puedan tomar de manera preventiva. Y lo único que podemos hacer para disminuir los nuevos contagios es disminuir, ¿no es cierto?, los encuentros entre las personas, de tal manera que no se siga diseminando el virus. No hay otra manera. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en eso. Nosotros ya esperaríamos algún impacto de las medidas que se tomaron, porque por lo demás en todo el mundo donde se han tomado estas medidas finalmente han tenido su efecto. Lo que pasa es que puede tomar más o menos tiempo dependiendo de la cantidad de personas que ya estaban contagiadas cuando se instalaron las cuarentenas y que estaban contagiando a otros. Entonces eso puede tomar, pero yo esperaría que empezáramos a bajar. Pero ahí también hay un llamado a la responsabilidad de que las personas cumplan efectivamente las cuarentenas, cumplan la cuarentena. No andemos pidiendo salvoconducto o permiso, ¿no es cierto?, para salir a actividades que no son indispensables, solo a lo necesario, un control médico, a adquirir alimentos, ¿no es cierto?, a visitar a un familiar adulto mayor, a llevarle lo que requieren, ese tipo de cosas, o al trabajo, por supuesto, los que tienen que ir a trabajos presenciales. El resto, por favor, quedémonos en la casa. Estamos viviendo una situación muy crítica que nunca antes en la historia de los, digamos, de Chile habíamos vivido. Hay un dato no menor, por ejemplo, la comuna de Santiago, que fue una de las primeras con cuarentena, si no me equivoco, alguien me puede corregir ahí, lleva más de 76 días y eso supera la cuarentena que tuvo Wuhan. Estamos hablando de la localidad china donde se originó el virus y donde todavía están con este temor de rebrotes. Para hacer un poco el paralelo y acercar una situación en China que nos parece tan lejana que finalmente con este virus lo acerca bastante. Así es, pues. Y recordemos que, bueno, Chile está en una situación como la que todos conocemos. ¿Para qué decir otros países de la región como Brasil? En este momento ustedes saben que el número de casos, ¿no es cierto?, acumulados, somos los que en las Américas en general los que más casos llevamos. Ya superamos largamente a Asia y a Europa. Todavía no en muertos, porque en Europa fallecieron muchas personas y no queremos llegar a eso, pero estamos viendo situaciones como lo que está ocurriendo en Brasil, con más de 1.000 fallecidos diarios, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy lejanos a eso y no queremos ni siquiera acercarnos, ¿no es cierto? Así que ahí, insisto, la responsabilidad de todos nosotros. Muy importante eso. Doctor Pérez, sobre el testeo, porque yo he escuchado varias declaraciones, bueno, desde la autoridad sanitaria, el aumento que se ha dado en los test PCR, que ha sido positivo, bien evaluado por distintas infectólogos y otros especialistas, pero el tema de los tiempos es lo que estamos en el
debe, podríamos decir. El ministro Mañalich ha dicho que el periodo de espera de entrega de resultados se mantiene en 3 días. Yo he escuchado 8 días, 10 días y finalmente es un margen de días, valga la redundancia, que es súper preocupante y peligroso porque son días donde la persona no sabe si tiene el PCR positivo, si tiene COVID-19 y puede seguir contagiando al resto. Ya la autoridad sanitaria dijo, si usted se hizo un PCR y tiene que esperar un par de días, considere que tiene el COVID-19, o sea, que es un caso probable, como dice el ministro. ¿Hay preocupación con respecto a el desfase entre el test y cuándo se entregan los resultados todavía? Por supuesto, desde el punto de vista también médico no es aceptable y no es deseable, diría más bien que aceptable, deseable tener que esperar más de 48 horas por un test como esto. Ahora, yo creo, y me ha tocado ver algunos casos así, que de repente me dice, mire doctor, yo estoy esperando hace 10, 12 días el test. Bueno, ahí hay un problema, o sea, o el test no llegó al laboratorio o no han enviado el resultado, etcétera, porque no hay ni una posibilidad que se demore tanto tiempo, digamos, se demoran, pero no esa magnitud de tiempo. Entonces, hay que ver los procesos intermedios del reporte, pero tal como usted lo señala, si yo he tenido contacto con un caso confirmado, ¿no es cierto? Un contacto estrecho, eso es un caso probable, ¿no es cierto?, de contagio, sobre todo si tengo síntomas. Entonces, desde ese momento yo debo guardar cuarentena mientras espero el resultado del PCR, debo guardar cuarentena. Si no he tenido contacto con nadie sospechoso, pero tengo 2 o más síntomas sugerentes, he perdido el olfato, ¿no es cierto?, estoy decaído, tengo fiebre, etcétera, también consideremos que lo más probable es que tenga COVID-19 porque en este momento no circulan otros virus. Entonces, una cosa es esperar el test y otra cosa es las conductas de las personas respecto a la cuarentena, ¿no es cierto?, a permanecer aislado o eventualmente requerir hospitalización, pero eso ya es una definición que va a tomar el médico que evalúa al paciente en ese momento. Parte de la estrategia es el testeo, pero también algo que en varias conversaciones me he dado cuenta que falta, y ahí le hago la pregunta a doctor Pérez agradeciendo estos minutos, es la trazabilidad. A ver, la fase de trazar los casos pasó hace mucho tiempo ya, hace más de 2 meses, pero el seguimiento de los casos, cuando hay una persona sospechosa que ha tenido contacto, cuando se le llama a ir a una residencia sanitaria, pero el seguimiento de ese caso, al parecer, ahí hay un aspecto flaco que tiene que ser potenciado. No es tan fácil, digamos, pero ese seguimiento puede permitir también lograr bajar esa curva de contagio. ¿Cómo ha visto usted ese punto? A ver, en países, rápidamente lo digo, en países como Corea del Sur, que es un gran ejemplo de eso, se ha aplicado la tecnología, códigos QR, pero eso no lo podemos aplicar aquí en forma masiva en Chile. Habrían otras maneras, digamos. Sí, claro, la tecnología de inteligencia artificial ha sido una estrategia interesante, también ha ocurrido en otros países, en Qatar, por ejemplo, tengo una hija que vive por allá y hay una aplicación, ¿no es cierto?, donde se detecta a las personas, los que están positivos, hay un aviso si la persona se acerca, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, aquí en Chile no tenemos todavía esa tecnología y faltan manos en realidad para poder hacer el seguimiento de todos estos casos, ¿no es cierto?, que son miles, entonces no hay suficiente personal, así que hay un llamado también a las mismas personas, ¿no es cierto?, a identificar lo que pueden haber sido sus contactos cercanos. ¿Quiénes son contactos cercanos? Personas que han estado en contacto directo, no protegidos, sin mascarilla, por más de 15 minutos, por lo menos hasta 2 o 3 días antes de que partieron los síntomas, o si han estado trabajando o viviendo, durmiendo en un mismo recinto por más de 2 horas, un recinto cerrado, ¿no es cierto?, o han viajado en un medio de transporte juntos por un tiempo prolongado. Esos son contactos de riesgo. En muchas empresas y compañías donde se siguen operaciones, hay toda una serie de protocolos para determinar quiénes o no son contactos de riesgo, en los servicios de salud también. Pero en la calle, ¿no es cierto?, en el hogar, es más bien lo que las personas puedan reportar, ¿no es cierto?, y ahí un llamado a tener presente estos casos, más allá de que la autoridad sanitaria también los está buscando, pero no hay la capacidad suficiente humana para hacer la trazabilidad y el seguimiento de todos los contactos. Tenemos que ir ayudando también nosotros mismos. Doctor Carlos Pérez, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación, muy importante para ir también actualizando, informándonos y educándonos de esta crisis sanitaria y poder hacer una mejor pega de parte de todos nosotros. Que esté muy bien, muy buen día. Nos vemos. Buenos días, Nicolás. Nos vemos, que esté bien. Vamos a las calles de